¿Recuerdas aquellas cervezas que parecían eternas y hoy ya no existen? México tuvo marcas legendarias que desaparecieron, pero siguen vivas en la memoria de quienes las probaron. Acompáñame en este viaje entre espuma, botellas y nostalgia. Y quédate hasta el final, porque la última cerveza es tan inesperada que te va a sorprender de verdad. La Rubia Superior. La cerveza Superior nació en Monterrey en el año 1933 de la mano de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Se presentó como una cerveza clara tipo Pilsner y rápidamente fue conocida como la Rubia Superior. Su etiqueta dorada y elegante le dio identidad propia y la convirtió en un símbolo de calidad dentro del mercado mexicano. Durante décadas fue una de las cervezas más consumidas del país y estuvo presente en anuncios, cantinas y celebraciones familiares. Su éxito no fue casualidad. Superior logró destacarse gracias a una imagen refinada y un sabor fresco que la hicieron diferente frente a otras marcas más populares. En los años 60 y 70, era habitual ver anuncios en televisión donde se mostraba como la cerveza ideal para brindar en ocasiones especiales. La Rubia Superior se convirtió en parte de la cultura urbana y en un recuerdo asociado a las generaciones que crecieron en la segunda mitad del siglo XX. Mucha gente recuerda la sensación de abrir una botella de Superior en reuniones familiares, el brillo dorado de su contenido y la espuma ligera que acompañaba los brindis. Era una cerveza que se asociaba con momentos de cercanía y con un estilo de vida aspiracional. Para muchos, pedir una Rubia Superior era casi un gesto de distinción, como si su nombre mismo ya evocara cierta elegancia. Con el paso del tiempo, la competencia dentro de la propia casa cervecera y la llegada de nuevas marcas fueron apagando su presencia. Sol, Indio y Tecate acapararon campañas publicitarias mucho más fuertes y modernas. Superior fue perdiendo espacio en los refrigeradores y poco a poco se volvió cada vez más difícil de encontrar. Aunque por un tiempo aún estuvo disponible en ciertas regiones, terminó desapareciendo de la mayoría de los mercados, quedando solo como un eco de otra época. Hoy, mencionar a la Rubia Superior es abrir un baúl de recuerdos. Es evocar anuncios con música festiva, botellas al centro de la mesa y la sensación de estar tomando parte en una tradición que parecía que nunca acabaría. Su nombre sigue vivo en quienes la probaron y se convirtió en un símbolo de la nostalgia cervecera mexicana. Carta Blanca. La historia de Carta Blanca comenzó en Monterrey en el año 1890. Cuando la cervecería Cuauhtémoc lanzó esta cerveza como su gran apuesta para conquistar al público mexicano. Su nombre se inspiraba en la expresión francesa carte blanche, que evocaba calidad y prestigio. Desde el principio se presentó como una cerveza tipo Pilsner, ligera y refrescante, y muy pronto se convirtió en sinónimo de modernidad en un país que estaba abriéndose a nuevas costumbres de consumo. Durante décadas, Carta Blanca fue la cerveza oficial de grandes celebraciones. En la primera mitad del siglo XX, fue patrocinadora de eventos deportivos, ferias y hasta encuentros musicales. Su publicidad destacaba la pureza de sus ingredientes y el reconocimiento internacional que recibió en concursos cerveceros, algo que la hizo ganar fama de producto confiable y distinguido. En muchas casas mexicanas, pedir una Carta Blanca era casi una costumbre de domingo, con la mesa servida y la familia reunida. Los recuerdos que dejó son muy vívidos. Muchos mexicanos asocian su infancia con ver a los adultos destapar una Carta Blanca en fiestas patronales, en bodas o en partidos de fútbol. El color dorado de su líquido, el sonido al abrir la botella y la espuma fresca en los vasos de vidrio se quedaron grabados en la memoria colectiva. Su etiqueta blanca con letras doradas transmitía elegancia y era fácilmente reconocible en cualquier tienda o cantina. Sin embargo, la misma competencia interna que afectó a Superior también alcanzó a Carta Blanca.
A partir de los años 90, marcas como Tecate y Sol recibieron inversiones millonarias en campañas publicitarias y poco a poco desplazaron a la veterana Carta Blanca. La juventud buscaba cervezas con una imagen más moderna, mientras que Carta Blanca quedaba ligada a un público adulto que fue disminuyendo con los años. Su presencia fue cada vez más reducida hasta quedar en el recuerdo de quienes vivieron su época dorada. Hoy, para muchos, sigue siendo un emblema de la tradición cervecera mexicana que dejó huella en generaciones enteras. Cluster. La cerveza Cluster fue lanzada por la cervecería Moctezuma a finales de los años 70, en una época en que la industria mexicana buscaba diversificar su portafolio. El nombre hacía alusión a los monasterios europeos donde nació la tradición cervecera y transmitía una imagen de herencia y calidad. Cluster se presentó como una cerveza tipo lager, con un carácter más robusto que las Pilsner tradicionales y con una etiqueta sobria que destacaba por sus colores oscuros y una tipografía de inspiración alemana. Su auge se dio en los años 80, cuando logró posicionarse como una opción distinta frente a marcas más populares como Sol o Carta Blanca. Era percibida como una cerveza con un perfil más europeo y fue adoptada por consumidores que buscaban experimentar con sabores nuevos. En anuncios y espectaculares, se presentaba como una bebida especial, pensada para quienes apreciaban la tradición cervecera más allá de lo común. Muchos recuerdan a Cluster como la cerveza que se compartía en ocasiones más tranquilas, acompañando conversaciones largas en la mesa. Su sabor tenía un cuerpo más marcado, y para quienes estaban acostumbrados a cervezas más ligeras, resultaba una experiencia diferente. La botella, de aspecto elegante y más sobria que la de otras marcas, reforzaba esa sensación de exclusividad. Sin embargo, el mercado mexicano de aquellos años estaba dominado por la preferencia hacia cervezas claras y fáciles de beber. Cluster, con su propuesta más seria, no alcanzó la masificación que necesitaba para mantenerse. Poco a poco fue perdiendo presencia en los puntos de venta y terminó siendo relegada por campañas mucho más fuertes de otras cervezas del mismo grupo. Con el tiempo, su producción se interrumpió y quedó convertida en un recuerdo para coleccionistas y nostálgicos. Hoy, hablar de Cluster es evocar un intento de innovación que buscaba acercar al público mexicano a un estilo más europeo. Fue un experimento que dejó huella en quienes la probaron y que hoy sobrevive como parte de esas marcas que marcaron un momento muy particular en la historia de la cerveza en México. 3X. La cerveza 3X fue creada en Orizaba por la cervecería Moctezuma a inicios del siglo XX, alrededor de 1905. Su nombre y su identidad visual se volvieron inconfundibles gracias a las 3X rojas en la etiqueta, acompañadas de un águila de estilo germano que le daba un aire de distinción y solidez. Desde su origen se trató de una lager clara de cuerpo ligero, pensada para ser refrescante y fácil de beber en un país de clima cálido. Durante varias décadas, 3X fue una marca destacada dentro del portafolio de Moctezuma. En los años 70 y 80, alcanzó gran visibilidad gracias a su presentación en lata blanca con las 3X rojas en el centro, una imagen que quedó grabada en la memoria de quienes crecieron en esa época. Existió incluso una versión oscura con etiqueta negra y detalles dorados, aunque tuvo menor éxito frente a la versión clara, que era la preferida del público. Muchos recuerdan a 3X como la cerveza de reuniones familiares y de convivencias sencillas en casa. Era común ver los cajones con las latas blancas apiladas en las tiendas de abarrotes o en hieleras repletas durante fiestas y fines de semana. Su sabor suave la convertía en una opción confiable para quienes buscaban algo ligero, y su presentación llamativa le daba un carácter especial que la distinguía de otras marcas de la época. Con el paso del tiempo, sin embargo,
La estrategia de la cervecera comenzó a privilegiar a marcas como Sol, Carta Blanca y Superior, que recibieron inversiones publicitarias mucho más grandes. 3X perdió terreno en distribución y poco a poco fue retirada de los puntos de venta. Para finales del siglo XX ya era difícil encontrarla, quedando relegada a la memoria de quienes la disfrutaron en sus años de esplendor. Hoy, hablar de 3X es rescatar un emblema de la tradición cervecera mexicana que desapareció sin dejar sustituto directo. Su icónica lata blanca con las 3X rojas sigue siendo un recuerdo poderoso para quienes la vivieron, un símbolo de la creatividad y la historia de una época en la que la cerveza era mucho más que una bebida. Era parte de la identidad y de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Si alguna de estas cervezas ya te hizo sonreír o recordar buenos momentos, suscríbete al canal. Así podrás seguir reviviendo más recuerdos que marcaron la vida en México. Sol. La cerveza Sol nació en 1899 en la Ciudad de México. Fue creada en la cervecería El Salto del Agua, y desde su origen buscó diferenciarse con un nombre sencillo y poderoso. La historia cuenta que recibió el nombre de Sol porque un rayo de luz entró en la cervecería justo cuando se estaba embotellando el primer lote. Ese detalle se convirtió en parte de su leyenda y en un recurso de publicidad que la acompañó durante gran parte de su trayectoria. En sus primeros años, Sol fue una marca de prestigio y poco a poco comenzó a ganarse un lugar en las mesas mexicanas. Su imagen joven y vibrante la hizo popular entre las nuevas generaciones, sobre todo en las décadas de los 70 y 80, cuando se promocionaba como la cerveza ideal para disfrutar al aire libre. Sus campañas resaltaban frescura y alegría, siempre vinculadas con la energía del sol. Mucha gente recuerda los anuncios en televisión y espectaculares con escenas de playa, amigos conviviendo y botellas frías brillando bajo la luz. El sabor ligero y refrescante de Sol la convirtió en la bebida perfecta para los días calurosos y en un símbolo de diversión juvenil. Incluso sus botellas transparentes ayudaban a reforzar esa imagen de claridad y frescura. Sin embargo, con el tiempo, Sol enfrentó la fuerte competencia de Tecate, Indio y Corona. Aunque la marca continuó existiendo durante años, en muchos lugares fue perdiendo protagonismo. Su publicidad ya no tenía la misma fuerza y su identidad quedó difusa frente a las campañas más agresivas de otras cervezas. En varios mercados locales desapareció por completo y para muchos consumidores dejó de ser la cerveza confiable que había acompañado sus recuerdos. Hoy, nombrar a Sol es traer de vuelta imágenes de playas soleadas y reuniones llenas de energía. Es una marca que alguna vez brilló intensamente y que en su momento representó frescura y juventud. Para muchos mexicanos, su recuerdo sigue asociado al verano y a la sensación de libertad que se vivía con una botella en la mano. León. La cerveza León fue lanzada en 1908 por la cervecería yucateca y después pasó a formar parte del portafolio de la cervecería Moctezuma. Desde el principio destacó por ser una cerveza oscura tipo Múnich, lo que la diferenciaba de la mayoría de las lagers, claras que dominaban el mercado mexicano. Su sabor más intenso y su color ámbar oscuro le dieron una personalidad única que atrajo a quienes buscaban una experiencia distinta al brindar. Durante gran parte del siglo XX, León fue una cerveza muy popular en el sureste del país, especialmente en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. También logró expandirse a otras regiones gracias a su carácter especial y a la identidad que transmitía. En anuncios y campañas publicitarias se resaltaba su fuerza y tradición, presentándola como una cerveza con carácter para quienes querían algo más que lo habitual. El recuerdo de León está lleno de escenas familiares y de convivencia. Era común verla en restaurantes y bares, donde la comida típica yucateca
Se acompañaba con su sabor robusto. Muchos recuerdan la botella con su etiqueta oscura y elegante, que contrastaba con las etiquetas claras de otras marcas. Al servirse en vaso, su espuma cremosa y su tono profundo le daban un aire distinto que no pasaba desapercibido en la mesa. Sin embargo, al tratarse de una cerveza de un perfil más específico, su alcance fue más limitado frente a marcas de consumo masivo como Sol o Carta Blanca. Con la consolidación de grandes grupos cerveceros y el empuje de productos más comerciales, León fue perdiendo terreno en la distribución nacional. Aunque en algunos lugares llegó a sobrevivir un poco más, poco a poco fue desapareciendo de los estantes. Hoy, hablar de León es recordar una de las pocas cervezas oscuras que se ganaron un lugar en la tradición mexicana. Para quienes la probaron, sigue siendo sinónimo de carácter y sabor distinto. Brisa. La cerveza. Brisa fue una de las apuestas menos recordadas de la cervecería Moctezuma. Se lanzó en los años 70 con la intención de ofrecer una opción ligera, refrescante y pensada para competir con las Pilsner más populares de la época. Su nombre evocaba frescura y ligereza, como una bebida ideal para acompañar los días calurosos. La presentación en botellas de vidrio claro reforzaba esa imagen de transparencia y frescura inmediata. Aunque nunca alcanzó la fama de marcas como Sol o Carta Blanca, Brisa tuvo un momento de presencia en varios mercados regionales. Se promocionaba como una cerveza fácil de beber, ideal para quienes querían una experiencia más suave. En algunos anuncios impresos se resaltaba su frescura y la idea de que era perfecta para reuniones informales, comidas ligeras y celebraciones pequeñas. Los recuerdos que dejó Brisa están más ligados a momentos cotidianos que a grandes campañas publicitarias. Muchos consumidores la conocieron en fiestas familiares, en tiendas de barrio o en reuniones donde era la opción accesible y distinta. Su sabor suave la hacía adecuada para quienes buscaban una cerveza menos amarga y más ligera que las tradicionales. El principal problema de Brisa fue que nunca logró posicionarse de manera sólida en un mercado muy competido. Al no contar con campañas fuertes ni con una identidad lo bastante marcada, quedó rezagada frente a cervezas con mayor inversión en publicidad. Con el paso del tiempo fue perdiendo presencia hasta desaparecer por completo de los estantes. Para muchos, su recuerdo está asociado a una etapa breve y casi experimental de la industria cervecera. Hoy, mencionar a Brisa es despertar una memoria más íntima, menos masiva, pero igualmente valiosa. Es recordar un intento por diversificar la oferta y llegar a públicos que buscaban algo diferente. Aunque no tuvo el brillo de otras marcas, dejó su huella en aquellos que alguna vez encontraron en ella una opción fresca y sencilla. Listón Azul. La cerveza. Listón Azul fue lanzada por la cervecería Moctezuma en los años 70 como una alternativa con un perfil elegante y aspiracional. Su nombre hacía referencia directa a la cinta azul, símbolo de distinción y calidad en concursos y reconocimientos. Desde el principio se presentó como una lager clara y suave, pensada para conquistar a un público joven que buscaba algo moderno pero con un aire de prestigio. En su momento de auge, Listón Azul destacó por una publicidad llamativa que resaltaba su frescura y estilo. Muchos recuerdan los anuncios televisivos donde se mostraba a grupos de amigos en ambientes festivos, con Listón Azul al centro como la bebida ideal para compartir. Era una cerveza que quería proyectar modernidad sin perder la cercanía con el consumidor popular. El recuerdo de Listón Azul está ligado a tardes soleadas, reuniones de jóvenes y fiestas en las que aparecía como una opción fresca y distinta. Su sabor ligero y fácil de beber la hacía competitiva en un mercado dominado por cervezas con características similares. Sin embargo, su imagen elegante le daba un toque diferenciador que la convirtió en un producto con un espacio propio, aunque limitado. Con el paso de los años,
Listón Azul enfrentó la competencia de marcas que recibieron inversiones publicitarias mucho más grandes. Tecate y Sol se consolidaron como opciones líderes, mientras Listón Azul no logró mantener el mismo nivel de presencia en medios ni en distribución. Poco a poco fue desapareciendo de las tiendas y quedó relegada a la memoria de quienes vivieron su breve época dorada. Hoy, mencionar Listón Azul es evocar un experimento interesante dentro de la historia cervecera mexicana. Fue un intento de darle al consumidor una cerveza con una identidad visual más sofisticada, aunque no logró sostenerse frente al empuje de gigantes consolidados. Para quienes la probaron, su recuerdo sigue siendo un símbolo de juventud y frescura en los años 70 y 80. Águila Negra. La cerveza. Águila Negra fue una de las propuestas más singulares de la cervecería Moctezuma en Orizaba. Nació en las primeras décadas del siglo XX y rápidamente se distinguió por su carácter oscuro, en una época en que la mayoría de las cervezas mexicanas eran claras y ligeras. Su etiqueta mostraba la silueta imponente de un águila en color negro, lo que le daba una presencia fuerte y memorable en los estantes. Durante los años 30 y 40, Águila Negra llegó a ser reconocida como una cerveza de prestigio. Su estilo, más cercano a las Munich Dunkel de tradición alemana, ofrecía un sabor robusto y con más cuerpo que las lagers habituales. Esa diferencia la hizo destacar en un mercado dominado por cervezas fáciles de beber y le permitió ganarse un lugar entre quienes buscaban algo con mayor intensidad. Los recuerdos que dejó están ligados a una época de transformación en México, cuando las ciudades crecían y las costumbres empezaban a cambiar. En reuniones familiares o en bares tradicionales, la presencia de una botella de Águila Negra transmitía un aire especial, casi ceremonial. Muchos recuerdan la espuma más densa, el color profundo en el vaso y la sensación de estar probando una cerveza distinta, con carácter propio. Sin embargo, su perfil oscuro terminó siendo también una desventaja frente a las tendencias de consumo. A partir de los años 50 y 60, los consumidores mexicanos comenzaron a preferir cervezas claras, más suaves y refrescantes, que encajaban mejor con el clima del país. La propia cervecera decidió centrar sus esfuerzos en marcas como Sol, Superior y Carta Blanca, lo que fue reduciendo poco a poco la presencia de Águila Negra en el mercado, hasta desaparecer por completo. Hoy, hablar de Águila Negra es recordar un capítulo especial en la historia cervecera mexicana. Fue un intento de ofrecer un estilo más europeo que se adelantó a su tiempo y que dejó huella en quienes la alcanzaron a probar. Su recuerdo sigue vivo en coleccionistas y nostálgicos que ven en su nombre un símbolo de una época distinta, cuando la industria mexicana todavía experimentaba con propuestas únicas. Barrilito. La cerveza. Barrilito fue una de las propuestas más entrañables de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Su lanzamiento se dio en los años 50 y destacó de inmediato por su presentación en pequeñas botellas de tamaño personal. Ese formato la convirtió en una cerveza práctica y muy popular, sobre todo entre quienes buscaban refrescarse sin necesidad de compartir una botella grande. El nombre evocaba cercanía y simpatía, como si cada envase fuera un pequeño barril hecho para disfrutarse en solitario. Durante décadas, Barrilito se mantuvo como una cerveza asociada a la vida cotidiana. Era común encontrarla en tiendas de barrio, en fiestas familiares y en celebraciones donde se repartían cajones llenos de estas botellitas. Su sabor era ligero y fácil de beber, lo que la hacía ideal para acompañar la comida casera o los fines de semana en compañía. La imagen de las pequeñas botellas alineadas en la mesa se convirtió en un recuerdo muy presente para generaciones de mexicanos. Barrilito también tuvo un lugar en la publicidad, aunque no con campañas tan grandes como otras marcas. Sus anuncios resaltaban su practicidad
y el hecho de que era una cerveza al alcance de todos. Para muchos, era la bebida de las convivencias sencillas, de los encuentros espontáneos y de las celebraciones improvisadas. Esa cercanía le dio un espacio muy especial en la memoria colectiva. Con el tiempo, la preferencia del público se inclinó hacia cervezas con campañas publicitarias más agresivas y formatos diferentes. La botella pequeña, que había sido su mayor atractivo, empezó a verse menos competitiva frente a presentaciones más modernas. Poco a poco, Barrilito fue perdiendo terreno en los estantes y terminó desapareciendo de gran parte del mercado. Hoy, recordar Barrilito es evocar la simplicidad de otra época. Es traer a la mente las reuniones en patios traseros, las mesas de plástico llenas de botellitas frías y las sonrisas compartidas sin mayor protocolo. Fue una cerveza que no necesitó lujo ni campañas espectaculares para ganarse un lugar en el corazón de la gente. Su ausencia dejó la sensación de que con ella se fue también una parte de la vida sencilla y cercana de aquellos años. Si has llegado hasta aquí, es momento de revelar la sorpresa que teníamos guardada. Se trató de una cerveza única, con un nombre tan extraño que parecía más un personaje de novela que una bebida. Muchos la recuerdan por la rareza de su etiqueta y lo extravagante de su presencia en la mesa. Esa cerveza fue la inolvidable Don Quijote Colosal. ¿Probaste alguna de estas cervezas? ¿Te faltó alguna en el vídeo? Cuéntanos en comentarios y suscríbete al canal si te gustó el vídeo para seguir reviviendo más recuerdos juntos.